El día de hoy vamos a revisar algunos elementos de la civilización griega, perdón, eh, un poco de su geografía, su contexto histórico, político y sus contribuciones. Básicamente, la civilización griega surge en el mar Egeo. Esta civilización tiene varios componentes históricos, no todo fue progreso y avances científicos, filosóficos como se ha estudiado, sino que pasa por una serie de cambios y de transiciones. Por ejemplo, tenemos la época arcaica, donde era literal tal cual otro pueblo más de la zona. Tenemos el periodo clásico, donde ya comienza a erigirse esta idea de Grecia. Y el periodo helenístico, que básicamente hace referencia a la etapa final de este periodo. Entonces, la civilización griega estaba localizada en la península de los Balcanes, surgió alrededor de unos 3000 años antes de Cristo y llega en su apogeo a través de las ciudades-estados de Atenas en el siglo V antes de Cristo. Ya. En lo que tiene que ver a la Grecia minoica, tenemos que se desarrollaban en ganadería y agricultura, costaba con amplios puertos debido a que era parte de la actividad comercial que desarrollaban y de igual forma tenían un vínculo muy estrecho con las culturas egipcias y mesopotámicas que sobrevivían al momento. La civilización micénica, que va del 1400 al 1100 a.C., estaba conformado por distintos pueblos de estado. ¿Qué quiere decir esto de pueblos de estado? Básicamente eran las ciudades donde ellos tenían cierta potestad o cierta libertad, por así decirlo, para tomar decisiones independientes del resto de la región, pero sin dejar de pertenecer a Grecia. Tenemos, como les mencionaba, una época oscura que no todo fue progreso ni avances, en la que se presentaban bastantes invasiones de pueblos bárbaros, lo que conllevaba a huidas o a deserción de la población. De igual forma, las únicas actividades comerciales o intelectuales era la agricultura y el pastoreo. Aquí también se da un gobierno aristócrata, que es básicamente lo que les habíamos conversado en unas clases anteriores de qué pasaría si solo la gente más preparada tiene el derecho al voto. Ocurriría algo así, que ya se dio en la antigua Grecia, donde solo los ricos votaban y no tomaban las mejores decisiones. De igual forma, la tierra era trabajada por esclavos y jornaleros, y esto surge del siglo III al siglo VI antes de Cristo. En estos pueblos primitivos, perdón, se da la incorporación del hierro como metal que les dio una gran ventaja bélica. De igual forma comienzan con la adaptación de lo que sería el alfabeto fenicio. Tenemos que ya comienza a establecerse algunos de los grandes textos que ellos desarrollan, como lo es la Ilíada y la Odisea, elaborado por Homero. Tenemos de igual forma que ellos establecen las bases de lo que sería su religión. De igual forma, como les mencionaba, existía estas ideas de ciudades de Estado, es decir, un poco parecido a lo que ocurre en la administración de Estados Unidos, donde se da bastante autonomía o potestad a los pueblos, pero sin que ellos dejen de pertenecer o sin que ellos le deban cierto honor o deberes a lo que era el propio gobierno de Grecia. Su gobierno comienza a expandir el comercio por todo el mar Egeo y colonias occidentales, y de igual manera la economía ya deja de estar centrada en la agricultura y ganadería, sino que pasa más a establecerse dentro de lo que es el comercio.
En ese contexto, características de Atenas, ellos se desarrollaron con una monarquía hasta el año 1065 a.C. De ahí ellos pasan a la aristocracia en el 685. Dracón es uno de estos grandes exponentes dentro de lo que fue el progreso para esta civilización. De igual forma podemos hablar de Solón, que él elimina los privilegios que tenía la aristocracia. Solón, de igual forma, como gobernador, estableció una igualdad social donde ciertos elementos de esta sociedad pasaban a ser ciudadanos comunes. De igual forma, permitió un Estado mucho más grande al admitir nuevos cargos públicos. De igual forma, limita la riqueza que puede tener una persona a través de las tierras que puede tener a su cargo. El hombre, en este caso, deja de tener este control absoluto sobre su familia, como ustedes ahí pueden ver. Los hombres tenían incluso control sobre la vida y muerte de su familia y estableció un montón de otras reformas que le permitieron crecer como sociedad. Otro tipo de gobierno que surge en este caso es la plutocracia, que es un gobierno donde básicamente las personas más adineradas es quienes controlan básicamente el Estado. Con ello se establece una tiranía básicamente en el 560 a.C. hasta básicamente la consolidación de la democracia en el 510. Ya. La forma política en la que estaba organizada Atenas básicamente se establecía dentro de esos cuatro componentes. Tenemos que en la eclesia todos los ciudadanos podían y tenían que votar. Se votaban sobre leyes como los impuestos o sobre alguna regulación y de igual forma decidían si se entraba en guerra o no. Los tribunales populares, por su parte, estaban conformados por alrededor de 6.000 ciudadanos, eran elegidos por sorteo y en cambio ellos se encargaban de juzgar delitos. Los magistrados eran quienes establecían las políticas en puestos establecidos alrededor de un año más o menos. Y por último tenemos la Bule, que es básicamente consejeros de la Iglesia y eran quienes preparaban las leyes. De igual forma, surge la democracia, como habíamos visto, algunos elementos que hemos podido diferenciar, por así decirlo, es que en la democracia de Atenas era directa, todos participaban, todo el pueblo tenía una función, mientras que en la democracia actual es representativa, nosotros escogemos candidatos que nos representan dentro de esta toma de decisiones. De igual forma, todos los cargos públicos eran electivos. En la actualidad hay algunos cargos que no son designados por el pueblo, sino es designado a través del presidente o a través de la asamblea. Y de igual manera, esclavos, mujeres y extranjeros, ellos no eran considerados como ciudadanos, por ende, ellos no tenían el derecho al voto o a la participación de la vida pública. En el caso de la actualidad, básicamente solo las personas que sean buscadas por la justicia son los únicos que no pueden participar de un proceso democrático. De ahí absolutamente todos en la actualidad tienen el derecho al voto. Dentro de lo que corresponde a la Edad Clásica, que va del siglo V al siglo IV a.C., tenemos que comienzan a expandir el comercio por el Mediterráneo. De igual forma, comienzan lo que son las denominadas guerras médicas para seguir ampliando el, el mapa político de lo que fue Grecia. Entonces comienza una nueva división política de las ciudades. Comienza a generarse cierto conflicto a través de esto y de igual forma Jonia, que era una de las regiones, pasa a el dominio persa debido a la sublevación.
Ya, ahí básicamente tenemos un proceso, un dibujo de lo que fue estas guerras médicas que conllevaron muchos, muchos años. Las consecuencias que esta guerra tuvo para los persas, que fue quienes eran el bando opositor, es que detuvieron su expansión territorial, como de igual forma perdieron cierto poderío en Asia. Para los griegos, ellos consiguieron adentrarse ampliamente en las polis, por lo cual algunas personas no se consideraban griegos, sino se consideraban persas. Esto afectó de igual forma la independencia de estas polis. Atenas comienza a surgir como la potencia de toda Grecia, que competía mucho a la par de Esparta, y comienza una época de florecimiento, riqueza y desarrollo cultural. Por su parte, Esparta básicamente era la fuerza bélica o la fuerza militar que tenían las polis de Grecia. Su organización política tiene que ver con una especie de asamblea. De igual forma, las mujeres tenían cierta participación, pero no era del todo libre, por así decirlo. En este sentido, los matrimonios eran organizados por los jefes de las familias, en este caso por el padre, y se tenía única representación de la mujer como una especie de procreadora, pero se le veía como un ser inferior frente al hombre. Lo único que, por así decirlo, para los eh, espartanos servía la mujer era únicamente para fines recreativos. La educación existía en escuelas privadas que iba desde los 7 a los 14 años. De igual forma tiene una preparación física muy muy fuerte a través del gimnasio. Y a partir del siglo V, estas universidades, como antes se llamaban estas escuelas privadas, comienzan con la enseñanza ya de conceptos muy, muy complejos como geometría, filosofía y física. Dentro de las características de la mitología griega, tenemos que eran politeístas, es decir, que creían en múltiples dioses. De igual forma, eran dioses antropomórficos. Esto quiere decir que tienen características o cualidades parecidas a lo de los seres humanos. Eh, Cada dios representaba básicamente un elemento importante dentro de la vida de los antiguos griegos. De igual forma, dentro de sus contribuciones tenemos cosas como los Juegos Olímpicos, tenemos a uno de los seres humanos más importantes, que es Alejandro Magno, que llegó a tener el imperio más importante y más grande de lo que sería en en todo el planeta, que estuvo presente en tres continentes, Europa, Asia y África. De igual forma, se desarrollaron ideas como la filosofía. Aquí podemos rescatar a Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron grandes filósofos y establecieron las bases del pensamiento actual. Y eso es básicamente lo que tendría que decirles por esta clase.